5 minutos, una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 5. Tengo muchos deseos de volver a verte, Timoteo, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo siempre de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa misma fe sigue firme en ti. Loida y Eunice. Sabemos muy poco de ellas. Loida era la abuela y Eunice la mamá de Timoteo, uno de los primeros pastores de la todavía naciente iglesia del primer siglo, el cual fue formado para el servicio pastoral por el apóstol Pablo. De Eunice, la mamá de Timoteo, tenemos información adicional en Hechos 16:1, donde dice que era una creyente judía en Cristo, mientras que su esposo, el papá de Timoteo, era griego, lo que no se refiere meramente a su nacionalidad, sino a que no había abrazado la fe cristiana. La pista nos lleva incluso hasta un hecho en la infancia de Timoteo. Dice la Escritura que él no fue circuncidado poco después de nacer, como hacían los judíos, por lo que muchos suponen que el esposo de Eunice, o sea, el papá de Timoteo, se habría opuesto a ello. Si usted lo piensa, es posible que mamá Eunice y abuelita Loida hayan tenido que ejercer su fe muy a pesar de la opinión del papá de Timoteo. Y no solo eso, sino que además habría sido para ellas todo un reto instruir al aún pequeño Timoteo en la fe cristiana. Pero lo hicieron. Dice 2 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Timoteo, tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Dígame usted, ¿quién, sino mamá Eunice y abuelita Loida, podrían haber enseñado las escrituras a Timoteo desde la niñez? ¿Nota usted que estas madres unidas sirvieron al propósito de Dios de darle a Timoteo la mayor riqueza que un hombre puede tener, esto es, la vida eterna? ¿Y dónde podría usted suponer que ellas hicieron esta tarea? En casa, justo donde ahora se nos pide permanecer y donde algunas madres dicen no saber qué hacer con sus hijos. ¿Se da cuenta todo el bien que una mamá y una abuelita, pese incluso a la posible oposición, pueden hacerle a un niño? ¿Se da cuenta de qué gloriosa manera pueden las madres y abuelas entre nosotros contribuir a la formación de hombres y mujeres que amen a Dios y sirvan a los demás? Dice al respecto el educador canadiense David Reed: si el apóstol Pablo hubiera pensado que lo único que importaba era la experiencia personal de fe de Timoteo, lo habría mencionado. Pero lo primero que dice sobre la fe de Timoteo es que esa fe ya existía en Loida y en Eunice. ¿No debería esto motivarte a ti que eres madre o abuela, aún con todo en contra, a formar a tus hijos en la fe? Así pues, a punto ahora de llegar a un extraño Día de las Madres en confinamiento, apreciemos la breve pero bella mención de una mamá y una abuela en la historia del cristianismo. Su ejemplo, su devoción, su valor, no solo benefició a aquel niño al que formaron en la fe, sino a toda una generación de creyentes a los que, ya siendo un hombre, Timoteo les expuso fielmente la verdad de las Escrituras para que pudieran encontrar a Cristo en ellas y para que creyendo en Él fueran también herederos de la vida eterna. Lo mejor de todo, queridas mamás y abuelas, es que no hay nada que impida que ustedes sean como Eunice o como Loida.
ni tampoco nada que les impida formar a un fiel servidor de Dios que ayude a muchos a conocer a Jesús y a recibir salvación. Que Dios nos conceda en ustedes muchas mamás y muchas abuelas como aquellas. 5 minutos, una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.